Buenos días a todas y todos. Gracias, Beni. Te lo sabías muy bien, ¿eh? O sea que gracias. Y gracias a la Plataforma del Tercer Sector por invitarme a estar aquí esta mañana. Decir que, aparte de lo que ha dicho Beni, pues también ocupo la vicepresidencia de la Plataforma del Tercer Sector a nivel estatal y también traer los recuerdos de Luciano Pollato, presidente. Hace 2 días estuvimos celebrando en Madrid, ¿no?, lo que es el noveno aniversario, el día 9 de octubre, que es el Día del Tercer Sector. Esto se celebra porque fue la fecha en la que se aprobó la Ley del Tercer Sector, ¿no? Entonces, además se aprobó por una amplísima mayoría, ¿no?, yo creo que casi por unanimidad, y fue un trabajo importante. Tengo que hacer un agradecimiento al que entonces era secretario de Estado, que era Juan Manuel Moreno Bonilla, que impulsó mucho este trabajo, pero también a los grupos, tanto del equipo de gobierno, que era el Partido Popular, como del principal partido de la oposición, que era el Partido Socialista, como todos los demás partidos que la apoyaron. Por eso lo celebramos, ¿no? Y antes se ha dicho, somos más de 28.000 entidades sociales, ¿no?, las que estamos en España. Somos prácticamente el 2% del Producto Interior Bruto de este país. Es decir, no solamente nos dedicamos a hacer el bien, como muchas veces se dice, sino que además somos un motor económico, somos una parte importante de la economía de este país. Tenemos más de 700.000 empleados, ¿no?, en todo el sector, y 1,5 millones de voluntarios que andan y no hacen cosas, ¿no? Antes se han estado diciendo cosas, yo creo que muy interesantes y que estaban muchas de ellas muy bien dichas, ¿no?, y demás. Yo solamente quiero hacer hincapié en una cosa, en el tema de la responsabilidad. Cuando hablamos de pobreza, de vulnerabilidad, cuando hablamos de defensa de derechos y demás, hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, está bien que exista el derecho. ¿Y qué voy a decir yo? Diréis la mayoría, ¿no? Está bien que exista el derecho, pero el derecho, si no se ejerce, por mucho que esté escrito, no existe. Y para poder ejercerlo hacen falta posibilidades, habilidades, apoyos y dedicarse, y que las administraciones, sobre todo, quieran que esos se hagan, se realicen, se materialicen. Una cosa importante: la responsabilidad del bienestar de los ciudadanos recae en las administraciones que salen de los ciudadanos. Nosotros, las entidades sociales, el tercer sector, colaboramos, apoyamos, reivindicamos. Somos necesarios, todo lo que queráis, pero la responsabilidad es pública. Por lo tanto, hay que tener muy claro que el apoyo a los servicios públicos de acceso universal es especialmente necesario. Y luego hacerlo con visión de justicia social, ahora que incluso se cuestiona. Acceso a con visión de justicia social, porque eso significa que no dejamos atrás a ningún ciudadano, que estamos pendientes de todas y todos los ciudadanos. Mirar si... os lo voy a poner en negativo, ¿no? Lo comentábamos el otro día, el Día del Tercer Sector. ¿Os imagináis cuántas personas con discapacidad estarían trabajando si no existiesen el tercer sector de acción social, si no existiesen las organizaciones de discapacidad? ¿Cómo estaría la comunidad gitana si no estuviese el tercer sector, las entidades que trabajan con la comunidad gitana? ¿Cómo estaría la infancia? ¿Creéis que habríamos avanzado tanto en políticas de infancia si no fuese por la organización de un montón de organizaciones de infancia que hay en este país? Verdaderamente no tendríamos un país muy distinto si no tuviésemos un tercer sector fuerte. Por cierto, el tercer sector más fuerte de la Unión Europea. Somos los mejor organizados y en eso podemos presumir. Eso no quiere decir que tenemos que estar satisfechos. Nos queda mucho recorrido que hacer, porque es verdad que en España tenemos una gran capacidad de diálogo, pero luego la materialización del diálogo ya cuesta un poco más. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Luego también quiero comentaros otro previo, es decir, se va a tirar toda la mañana con los previos. Otro previo que para mí me parece especialmente importante. Yo creo que gracias al tercer sector, y también porque nos hemos dado cuenta de que lo importante no es que nos pongan medallas, sino que nos hagan más caso,
El tercer sector tenemos y agradecemos mucho cuando vamos, yo creo que ya lo he dicho en muchos sitios, lo mismo lo he dicho ya incluso aquí, en Extremadura, agradecemos mucho cuando vamos a ver a las administraciones, a los responsables políticos, del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial. El otro día la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial clausuró este día del tercer sector. Cuando vamos, hay una tendencia grande a que nos muestren comprensión, cariño y que nos digan que nos llevan en el corazón, lo cual nos parece muy bien. Pero si además de eso nos llevan en la cabeza y en el presupuesto, miel sobre hojuelas. O sea, yo no digo que no nos lleven en el corazón, que sí, que muchas gracias, pero por favor, en la cabeza, que quiere decir en las políticas, y en el presupuesto, que es donde verdaderamente cuando luego se materializan esas políticas. Los niños y las niñas, los adolescentes, no son islas ni viven solos en Marte. La inmensa mayoría vive en familias. Y los que no viven en familias tienen un papar tutelar, que son las administraciones, generalmente las comunidades autónomas. Por lo tanto, no están desamparados y no viven en la nada. Es muy difícil que un niño que vive en una familia pobre sea rico. Yo creo que van a encontrar ustedes muy poquitos. Ya les digo yo que creo que ninguno. Como tampoco van a encontrar ningún niño pobre en una familia rica. Ya les digo que eso no existe. Por decir, al niño no lo podemos sacar de su entorno, de su familia, cuando hablamos de la infancia. Pero, ojo, sí hay políticas que son muy necesarias, que lo que hacen es disminuir los efectos de la pobreza en los niños, las niñas y la adolescencia. Y esas hay que hacerlo. El niño y la niña el adolescente van a seguir siendo igual de pobres. Pero es cierto que van a tener mejor vida y van a estar mejor tratados y van a poder desarrollar más sus potencialidades. Por lo tanto, no hay una dicotomía entre políticas, llamémoslas paliativas, que hay mucha gente que las detesta o la denosta, ¿no? Pues no, son muy positivas, son muy necesarias, son muy, lo que he dicho, muy necesarias, ¿no? Y luego hay otras políticas que tienen que ver con atacar lo que es el núcleo de la pobreza. Si pensamos que la pobreza infantil la vamos a reducir desde la concejalía, la consejería, el Ministerio de Políticas Sociales, Derechos Sociales, de Infancia y demás, apagar y vámonos. No lo vamos a hacer. Eso no se va a conseguir. Para terminar con la pobreza hay que ir a la raíz de la pobreza. Y eso tiene que ver, por un lado, con antes he hablado con las políticas de empleo, pero no de cualquier empleo. En el último informe, y además en el informe que sacará IAPN dentro de unos días, dejamos muy claro que no existe una relación tan clara entre el crecimiento del Producto Interior Bruto y la reducción de la pobreza. Es más, el Producto Interior Bruto puede estar disparado y la pobreza totalmente estabilizada e incluso crecer. Por lo tanto, no es cuestión de crecer y ya está. Si no se hacen políticas dirigidas, exclusivas y focalizadas para la reducción de la pobreza y para paliar los efectos de la pobreza, no lo vamos a conseguir. Nos digan lo que nos digan y lo pinten como lo pinten. Tenemos que ver unos salarios justos y dignos. Tenemos que ver unas pensiones justas y dignas, porque a un pensionista, si tiene una pensión por debajo del umbral de la pobreza, ¿qué hace? ¿Lo ponemos a trabajar con 85 años, como en Estados Unidos, a ver si complementa un poco la pensión? Es cuestión de transferencias en ese caso. Y un sistema de rentas mínimas justo, equitativo y que ayude a las familias a no estar en situaciones de desesperación. Mirad, tenemos uno de los mayores avances que hemos tenido en política social después de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, ha sido el ingreso mínimo vital, que ahora mucha gente le dice de todo. Y es verdad que algunas veces da ganas de decirle de todo.
por cómo se está gestionando en algunos casos, ¿no? Pero ese es una de las medidas más importantes que se han tomado. Y bien ejecutada y bien hecha, permite erradicar la pobreza severa. Permitiría, si lo hiciésemos bien, erradicar los elementos más duros de la pobreza. Porque de pobre no va a sacar ni a una sola persona, ¿eh? Ya os lo digo. Pero que no está pensado para eso. Está pensado para las situaciones más extremas. Cuando se quita esa situación de extrema necesidad, la persona, las familias, pueden pensar, pueden, un nivel de tranquilidad mayor, a aprovechar otras oportunidades que hay, otro tipo de recursos que existen, para verdaderamente promocionar su vida, ir adelante a lo largo de su vida. Por eso es tan importante el ingreso mínimo vital y que funcione bien. Y aun con las dificultades que tiene, en comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias, ya está muy por encima de lo que era el sistema de rentas mínimas autonómico anterior. Voy a poner solamente un ejemplo, el de Castilla-La Mancha. El de Castilla-La Mancha, en cuantía no estaba mal, lo actualizaron después de 4 años muy duros que tuvimos durante la anterior crisis, que había quedado totalmente desmantelado prácticamente, llegó y se puso en 500 y pico euros, esto hace ya casi 8 años, 9 años, y fue un avance importante. Yo creo que lo podían haber puesto de 2.500 euros, porque luego no se le daba a nadie, o se le daba a muy poquita gente. Es decir, si tú creas una medida que puede ser muy generosa, pero luego la extensión es mínima, o no hay manera de acceder a ello porque tienes que hacer una auténtica gincana, pues entonces, bueno, pues la política la has generado, nominalmente no queda mal, pero al final no se ejerce el derecho, que es a lo que decía al principio. Y demás. El ingreso mínimo vital, con todas las dificultades, ha tenido. Y es verdad que necesita elementos importantes, como no tener en cuenta la renta del año anterior, sino tener en cuenta la situación que está viviendo la familia en esos momentos, solucionar lo de la unidad de convivencia, porque, vamos, algunas veces da la sensación de que tiene que estar el trabajador social sentado en la puerta de la casa para ver quién entra y quién sale, y yo llegué a decir incluso una vez en una reunión pública, pues, a lo mejor me sentado al lado de la cama para ver si yacen o no yacen, ¿no?, para saber si son pareja o no pareja. O sea, cuidado con esto. O pedir que los secretarios generales de los ayuntamientos certifiquen las unidades de convivencia. Con esto tenemos que mirar qué hacemos y cómo lo hacemos. O sea, que se necesitan mejoras, que sea más extenso, que llegue a los jóvenes, más a los jóvenes, pero no es una solución para los jóvenes. Tiene que llegar a los que lo necesitan, eso por supuesto, pero cuando hablamos de juventud estamos hablando de otros problemas muy distintos que antes han apuntado antes. Ese sector, la infancia, que mayor volumen tiene de pobreza. Pero esto se mezcla con otras cosas. Y antes lo han ido mencionando poco a poco. Eso también me facilita a mí en no tener que seguir mucho el guión que traigo. Como siempre dirán algunos. Hay un elemento importante. Una familia vulnerable, si tiene un quebranto de salud, si no tiene un buen sistema sanitario público, accesible y demás, ese quebranto de salud lo puede llevar a la ruina, aunque no sea pobre de entrada. Si son pobres, ya empezamos a tener serios problemas. Y no estoy hablando ya de las personas sin hogar, que cuando tienen el alta hospitalaria y no tienen el alta médica, que son dos cosas distintas, no tienen dónde ir. ¿Cómo se van a recuperar? No estoy hablando ya de eso, estoy hablando de familias, ¿no?, que son pobres porque, ojo, y muchas veces no se sabe porque nadie presume de ser pobre. De eso nadie alardea. Generalmente la gente vive la pobreza en la intimidad. Y además es un proceso en el cual te vas aislando y vas perdiendo no solamente los recursos económicos, sino el capital social, el capital relacional. Eso Cáritas en Foessa lo dice muy bien, ¿no?, todo lo que es todos estos temas, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante el sistema sanitario,
porque es un elemento de equidad. La educación, antes he hablado que es un factor importante para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza, pero es que a la educación no se llega en igual condiciones. Y por eso es tan importante el tercer sector. Si tú llegas desde un hogar desestructurado, o llegas desde un hogar que está perfectamente estructurado, pero que tiene unas humedades que llegan hasta el techo, con las ventanas que no aíslan nada, casi nada, que tienes que racionalizar el calentar el agua para poder duchar al niño, donde tienes que racionalizar la luz y demás, y además los padres se dedican a lo que buenamente pueden, ese niño lleva en iguales de condiciones que en una familia normalizada donde el padre y la madre trabajan, a lo mejor son profesionales de la educación o de la sanidad y demás, con un nivel cultural distinto y demás. ¿Llegan en las mismas condiciones? No. ¿Tiene culpa el niño? No. ¿Tienen culpa los padres? Tampoco. Pero tenemos que ser conscientes de esa realidad. Y entonces necesitamos esos apoyos externos al propio sistema educativo. No solamente que el sistema educativo sea más inclusivo ante la diversidad que se da, sino que se apoye a esa situación de partida de desventaja. Y para eso el tercer sector, la verdad es que nos lo pintamos bastante bien. Hemos hablado de los servicios sociales, ya lo he dicho al principio. Yo antes ponía siempre el ejemplo, se nota que soy de Castilla-La Mancha, porque ponía el ejemplo siempre de un pequeño pueblo condemio de arriba, de Guadalajara, que espero que no me ayude nadie porque no tendrías otro pueblo que hablar, ¿no? Y demás, muy pequeñito. ¿Alguien se piensa que la trabajadora social, y digo trabajadora social porque son la mayoría de mujeres, que la trabajadora social que va allí una vez a la semana va a solucionar los problemas de pobreza de condemio de arriba? Pues ni de coña. Bastante hace con mantener con un mínimo de dignidad las condiciones de vida de las personas que vivan allí, en la parte que le corresponde. Porque es que hay otros sistemas que tienen que mantener esa lucha contra la pobreza. Antes lo hemos dicho, las rentas en las familias, que tiene que ver con los tres temas que he dicho, el sistema sanitario, el educativo, por supuesto el de servicios sociales. Reconstruyendo el sistema público de servicios sociales, ojo, las entidades sociales no debemos querer sustituir al sistema público de servicios sociales. Tenemos que querer apoyarlo, complementarlo, trabajar con ellos. Pero es que tenemos un sistema público de servicios sociales desmantelado desde la crisis del 2010. Y lo hemos visto con la pandemia. La gran dificultad que han tenido. Necesitamos que se refuerce. Y nosotros tenemos que reforzarnos, y de eso hablaré al final. La vivienda. También ha salido a relucir antes. La vivienda se ha convertido, lo decíamos en el informe que sacamos en junio, es el principal factor de empobrecimiento en estos momentos. Familias que por nivel de renta no debería estar en situación de pobreza, si metemos el factor de vivienda, verdaderamente, sin estar teóricamente en pobreza, están viviendo en condiciones de pobreza. Por lo tanto, tenemos que mirar, tenemos que ver cómo se actúa. Y es verdad que hace falta construir más viviendas. Eso se tarda tiempo. También hay que rehabilitar muchas viviendas, sobre todo porque ya he dicho antes que las viviendas más vulnerables son las que peores condiciones están. Pero, ojo, si va a haber fondos públicos para rehabilitar esas viviendas, tenemos que garantizar que van a seguir viviendo los mismos en esas viviendas, que no se van a dedicar a otra cosa o a otros que puedan pagar más. Porque si no, lo que estamos haciendo es echando el problema hacia ciertas zonas de nuestras ciudades. Con eso tenemos que tener también cuidado. Y mirar un sexto pilar, que no es muy habitual, que nadie diga, todo esto que estoy comentando sería ciencia ficción si no tenemos en cuenta las políticas económicas y fiscales. Si no hay una fiscalidad justa, no habrá una justicia social. Eso es imposible. Y desde luego las políticas económicas no pueden ir en contra de todo lo demás. Tienen que ser complementarias. Mirad, la Unión Europea suele decir que las políticas sociales no son de su competencia y por deriva la pobreza no es de su competencia. Eso está cambiando, ¿eh? O sea que, pero lo decía muy habitualmente. Y nosotros les decíamos, desde APN Europa, les decíamos, bueno, no es vuestra obligación, no será la pobreza,
Pero como si tenéis la obligación de crear la riqueza, no creo que esté entre vuestras competencias el generar pobreza. A lo mejor no es vuestra competencia, no es erradicarla, pero desde luego crearla tampoco. Y si tomáis medidas que lo que generan es más pobreza, y que os voy a decir yo, si queréis llamamos a los griegos y que nos lo cuenten, cómo las políticas europeas generan pobreza. Esto lo dije también el otro día, lleva mucho tiempo sin decirlo, lo dije el otro día, lo repito. En la crisis de 2010 se nos aplicó el famoso, en temas de economía, para recuperar a la sociedad, la economía europea, más bien el sistema financiero europeo, se nos aplicó el famoso bálsamo de Fierabras. El bálsamo de Fierabras es un bálsamo que está en el Quijote, para que no lo hayáis leído, que Don Quijote se lo recomienda a Sancho, porque Sancho se encontraba muy mal. Yo soy más de Sancho que de Don Quijote, eso además se nota, ¿no? Y Sancho se lo toma y casi se muere. Y entonces Don Quijote, que podía estar loco, no tanto, pero de luego tonto no era, le dijo: es que este bálsamo lo cura todo, pero solamente a las personas de alta, a los caballeros, a las personas de alta raigambre, nobles y demás. Lo mismo pasó con las medidas que nos aplicaron en el 2010. Ese bálsamo de Fierabras, que todo lo curaba, curó a los de siempre y fastidió a los de siempre. A diferencia de lo que ocurrió con la crisis de la COVID y lo que vino después, que afortunadamente la Unión Europea cambió, los gobiernos europeos cambiaron la manera de hacer la cosa, las comunidades autónomas también cambiaron la manera de actuar y nos ha ido sustancialmente mejor. Ojo, ha sido una desgracia, lo de la COVID. Pero es verdad que ha provocado algunos cambios que venían siendo reclamados por el tercer sector. Llevábamos muchos años reclamando determinado tipo de políticas. Antes he hablado del ingreso mínimo vital. De APN, aunque tampoco llevábamos tanto, llevaríamos unos 15 años aproximadamente pidiéndolo. Caritas más. Con otro nombre, o sea, renta mínima, renta no sé qué, cada uno le ponía el nombre que consideraba oportuno. Y luego también es importante la gobernanza. Para la mejor, una cosa que se me olvidaba. Cuando hablamos de pobreza y pobreza infantil, siempre decimos que en infancia es el sector más, es el grupo poblacional más importante. Pero mirad, hay un grupo que está especialmente mal, que el 52% están en situación de pobreza. Son las familias monoparentales con hijos a cargo, que en más del 80% son mujeres. Y también os digo una cosa, porque está relacionado con lo que acabo de decir, y ahora me pilláis por dónde voy, si me explico bien. Entre las personas pobres, en pobreza, más del 32% tienen empleo. O sea, a estos ya no les vale decir, vamos a hacer más empleo. Esto lo que hay que hacer es, tienes que tener mejor empleo, o más empleo, o poder no tener un empleo a tiempo parcial no deseado. Bueno, pues quienes más tienen empleo a tiempo parcial no deseado son mujeres, no ya monoparentales, sino mujeres que tienen que asumir el ámbito de los cuidados. Por lo tanto, aquí ya no hay un problema solo de empleo, es de poder trabajar. Si no afrontamos entonces dos cosas, por un lado, las políticas de cuidados, que la Unión Europea está muy empeñada en estos momentos, aunque haga algún matiz, y que es importantísimo, es muy difícil afrontar esa situación, porque eso ya no es una cuestión de dinero solamente, a no ser que estemos dispuestos a financiar directamente que esa persona se quede en casa. Es una cuestión de cuidados. Pero luego también es muy importante que tratemos el tema de la conciliación, que no es lo mismo, que son cosas distintas, muy parecidas y que van muy entrelazadas. Por cierto, doy la bienvenida
a la propuesta de ley del Partido Popular sobre conciliación, porque vamos a hablar, por fin, de conciliación en el Congreso de los Diputados. Me parece estupendo. Por fin no. Se ha ido hablando algo de mucho tiempo, pero ahora viene totalmente armada. Vamos a ver, veamos el recorrido. El otro día estuve precisamente con la vicesecretaria general del Partido Popular, que nos estuvo contando y, bueno, pues tenemos que discutirla, hay que discutirla, haremos propuestas, porque es importante que esto se ponga en marcha. Es decir, estamos viendo que esto se está moviendo. Todo esto afecta a la pobreza infantil. No es solamente un problema de programas, es un problema de políticas. Y para los programas, el tercer sector, que somos los que más programas desarrollamos, porque muchas veces, antes ha dicho de la garantía infantil, como no lo desarrollen las entidades del tercer sector, a ver cuánto dinero se devuelve. Ya os digo yo que bastante. Porque tenemos una administración débil en ese aspecto. Y no digamos ya en el ámbito de los servicios sociales, como he dicho antes. Es muy débil. Y lo tendremos que hacer. Y es especialmente importante que se lleve adelante porque si tú cumples, te cargas de legitimidad para exigir más, para pedir más. Y ahora es especialmente importante que cumplamos. Ya se está empezando a hablar del próximo presupuesto europeo. Hasta dentro de 2 años, dicen, bueno, hasta dentro de 2 años no. Eso se empieza a hablar mucho antes. Y ya empiezan a decir que hay que aumentar los gastos en defensa, que no hay que aumentar el presupuesto. Y entonces, claro, si se quiere aumentar los gastos en una cosa y no se quiere aumentar el presupuesto, ¿dónde miras? Pues a las partidas más importantes. El 75%, bueno, no llega, del presupuesto europeo solo lleva la PAC y las políticas de cohesión. A ver si alguien adivina dónde van a meter la tijera. Hay otra manera de no meter la tijera, es que aumente el presupuesto. Pero claro, eso se lo dices a los holandeses o a los alemanes y se les ponen los pelos de punta. Va a ser un proceso complicado de negociación. Pero para ahí también tenemos que estar el tercer sector, a defender que esos recursos deben de seguir existiendo desde la Unión Europea. Porque aunque nos vayamos a convertir, y creo que lo vamos a hacer pronto, en contribuyente neto de la Unión Europea, España, también es cierto que seguiremos recibiendo una gran cantidad y como van a venir finalistas, como tercer sector, creo que debemos de defenderlo, porque va a venir mucho de ese dinero para las personas más vulnerables. Y tenemos que conseguir que ese dinero se dedique exactamente a lo que está pensado. Habéis visto que la mayoría de los presidentes y presidentas autonómicos, cuando les llegan los fondos europeos, presumen de la gran cantidad que ha conseguido. Es lo que toca y demás. ¿Sabéis cuál es uno de los principales indicadores para dar recursos? El nivel de pobreza. Y luego muchas veces en todas estas comunidades autónomas intentan por todos los medios que la palabra pobreza no aparezca por ningún lado. Porque como que no queda bien, no queda bonito. Pues anda, pues bien que la pones para pedir los fondos europeos, para eso sí queda bonito. Tenemos que trabajar en esa dirección. Mirar, en las familias donde se está en situación de pobreza, familias, en España tener hijos aumenta el riesgo de pobreza exponencialmente. Lo que ocurre en estas familias, y como yo soy de primera mano no lo puedo contar, tengo que irme a quien lo cuenta y quien lo vive, porque también es un elemento importante. Hay mucha gente que cuanto más lejos está de la pobreza, más pontifica sobre la misma y peores soluciones propone. Pero cuando tú oyes a una mujer con empleo que tiene hijos y que llega y dice que cuando entra el dinero con una mano ya está gastado por la otra, y que tiene que estar permanentemente eligiendo entre hacer una cosa o hacer otra, pagar una cosa o pagar otra, y que tienes hijos y que los hijos te piden mamá esto, no,
mamá aquello, no. Y al final termina diciendo a los hijos, ¿para qué te voy a pedir nada si siempre es no? Y ella decía, bueno, y eso es agotador. Y eso llega a tener muchos problemas, a crear tensiones familiares. Y luego hablamos también del tema de salud mental. Pero si es que lo lanzamos a ellos. Luego también vemos que tenemos muchas personas que llegan... Una cosa antes de decir esto que iba a decir. Nosotros, las entidades sociales, cuando miramos los problemas y nos ponemos a dialogar con las administraciones, con otros actores, con empresarios, con sindicatos, con la universidad, tenemos que hablar con todo el mundo. No es que veamos problemas distintos, es que los miramos de distinta manera. Y yo pongo un ejemplo, lo puse el otro día, hace más de un siglo, a un señor en una guerra no se le ocurrió otra cosa que coger una sábana y pintar una cruz roja, ya que iba con su cruz, a salvar heridos, a sacarlos del campo de batalla y salvarlos. Esto era importante, pero no fue lo más revolucionario. Lo más revolucionario es que iba cogiendo los heridos de los dos bandos, que algunos de los suyos tampoco lo entendían. Pues esa es la mirada, la mirar el problema, no mirar quién lo tiene, por qué lo tiene, sino mirar el problema. No hacer distinción de dónde viene, de qué color tienes, qué religión tienes y demás. ¿Alguien se pensaría que Cáritas no atendería a alguien por no ser católico practicante de misa diaria? Eso no es verdad. Y perdonar a estas dos organizaciones por mencionarlas varias veces. Pido disculpas, ¿no? Pero ocurre. Pero ¿alguien se piensa que esto que hace, esta mirada que tenemos del sector, no es especialmente importante para poder afrontar los problemas de verdad? Porque pensamos en el problema que tiene la gente. Y generalmente las personas no tienen un problema. Y esto hace que el tercer sector nos vayamos cada vez organizando mejor, coordinando mejor, haciendo verdaderamente que colaborando entre nosotros, porque vemos que nos necesitamos los unos a los otros, porque si no, no lo conseguiremos. En definitiva, y esto lo hablamos mucho en la plataforma a nivel estatal, tenemos que ir haciendo como parte, cada organización, la misión de los demás tiene que ir siendo un poco también misión nuestra, porque si no es muy difícil conseguirlo. Y lo podemos conseguir, y podemos trabajar, porque sabemos y queremos. Y además, yo creo que tenemos la voluntad de hacer proposiciones que nunca perjudican a nadie. Lo que pasa es que las hacemos pensando desde las necesidades, desde los que tienen más necesidades. Cuando se hace algo accesible, ¿eso perjudica a alguien? No perjudica a nadie. Cuando garantizamos que las familias estén mejor, ¿perjudica a alguien? Mirad, si el ingreso mínimo vital estuviese funcionando plenamente, tendríamos posiblemente el doble de beneficiarios en estos momentos. Esas familias, esos ingresos, pasan por la familia, pero no se quedan en la familia. Van directamente a la economía de proximidad. Son un proceso, un apoyo al desarrollo económico. O sea, lo que hacemos no es que hagamos el bien y que lo hagamos bien. Metemos la pata como todo el mundo, o sea, que tampoco se nos suba. Pero también es cierto que somos parte del motor económico. Y además se ha demostrado en estos últimos años en cómo, cuando actuamos, cuando se mejoran las políticas públicas, cuando se mejoran las políticas de integración, de inclusión y demás, no solamente se aminoran los problemas sociales, sino que se mejora el desarrollo económico. Y lo estamos viendo. Yo creo que tenemos una gran capacidad. Yo os animo, amigas y amigos, a trabajar por la sociedad, cada uno desde su ámbito. También os animo, aunque esto es como hablar para creyentes, para los convencidos, también os animo
hacer incidencia con las administraciones, con los empresarios, con los sindicatos, porque nosotros lo que estamos defendiendo es tener una sociedad mejor, más justa, que no vamos contra nadie y que además, si se nos va haciendo más caso, no quiere decir que tengan que hacer exactamente lo que decimos, pero que se nos tenga en cuenta, que se mejoren los procesos de participación, los procesos de diálogo, que también nosotros escuchemos más a las propias personas con las que trabajamos. Eso nos va a permitir tener una mejor sociedad y tener mucho más éxito. Y luego, desde luego, no abrogarnos lo que no somos. Alguien me dijo, hace ya, en el anterior mandato, cuando se enteró de que me habían plantado de presidente de AEAP en Europa, me dijeron, bueno, es el presidente de los pobres de Europa. Pues sí, de los 95 millones. No. Los representantes de las personas en vulnerabilidad, de las personas que están en situación de precariedad, son los concejales y concejalas de sus ayuntamientos, los diputados y diputados de sus diputaciones provinciales, los diputadas y diputados de su Parlamento regional, los diputados y senadores a nivel estatal y los eurodiputados europeos y los miembros de esos gobiernos. Esos son sus representantes. Y nosotros, que somos los que trabajamos con ellos y colaboramos con ellos, apretamos a esos representantes para que no se olviden de estos representados, que tienen menos posibilidades que otros grandes representantes, que otros grandes representados que tienen acceso directo a la reunión, a los despachos de los ministerios, de las consejerías, de los ayuntamientos, etcétera. Eso es lo que somos. Es decir, somos parte de la sociedad civil que nos hemos organizado para defender a la sociedad civil. Y no se nos olvide nunca. Generalmente la familia no entiende de parcelación de situaciones de pobreza. Es verdad que nosotros, para trabajar y entendernos, hablamos de pobreza infantil, hablamos de pobreza, de feminización de la pobreza, hablamos de pobreza farmacéutica, hablamos de pobreza energética. Son pobres. Es pobreza en la familia. Y ya. Y también es necesario, y tener claro, y con esto ya termino, que algunos estarían diciendo ya está bien, que tengamos políticas focalizadas en la erradicación de la pobreza y políticas focalizadas en paliar los efectos de la pobreza. Y en esto, en la pobreza infantil, es donde más falta hace. En los niños y adolescentes, sin estigmatizar, porque esa es otra que tenemos que tener y afortunadamente estamos mejorando mucho más. Y desde luego, sí os digo, tenemos que estar orgullosos de lo que somos, de lo que estamos haciendo, porque si no fuese por nosotros tendríamos una peor sociedad de la que tenemos. Muchas gracias.